Hiram B. Otis, ministro de los Estados Unidos de América, compró Canterville Chase, todo el mundo le dijo que cometía una gran chifladura, porque la propiedad estaba hechizada. El mismo Lord Canterville, que era un caballero honrado, se creyó en el deber de mencionar el hecho al señor Otis cuando llegó el momento de discutir el precio. «Nosotros mismos», dijo Lord Canterville, «hemos rechazado vivir en este sitio desde que mi tía abuela, la duquesa, viuda de Bolton, tuvo un susto del que jamás se recobró, motivado por la impresión de sentir sobre sus hombros 2 manos de esqueleto, mientras se vestía para la cena. Es mi deber decirle, señor Otis, que el fantasma ha sido visto por varios miembros de mi familia que viven todavía, así como por el rector de la parroquia, el reverendo Augustus Dampier, miembro del King's College de Oxford. Después del desgraciado accidente sufrido por la duquesa, ninguna de las doncellas quiso quedarse en la casa, y Lady Canterville difícilmente podía conciliar el sueño, a causa de los misteriosos ruidos que provenían del corredor de la biblioteca. «Milord», contestó el ministro, «también me quedaré con los muebles. Incluya en el inventario al fantasma. Recuerde que provengo de un país moderno, en el que tenemos todo lo que el dinero es capaz de suministrarnos. Y con esos jóvenes impetuosos que recorren el viejo continente y se llevan a sus mejores artistas, creo que si quedara en Europa un fantasma, no tardarían en localizarlo para tenerlo en uno de nuestros museos públicos y pasearlo por la feria como algo raro». «Siento decirle que el fantasma existe», insistió Lord Canterville, sonriendo, «aunque tal vez se haya resistido a las ofertas de sus audaces empresarios. Hace más de 3 siglos que se le conoce, exactamente desde 1584, se aparece poco antes de que muriera un miembro de la familia». «Bueno, lo mismo hacen los médicos de cabecera, Lord Canterville. Pero, señor mío, los fantasmas no existen, y no creo que las leyes de la naturaleza vayan a modificarse para dar satisfacción a la aristocracia inglesa». «Ustedes los americanos son muy naturales», contestó Lord Canterville, que no acababa de comprender la última observación del señor Otis. «Y si no le preocupa tener un fantasma en la casa, pues mejor que mejor. Recuerde solamente que le previne». Unas semanas más tarde se hizo efectiva la compra, y al acabar la estación, el ministro y su familia se instalaron en Canterville Chase. La señora Otis, como señorita Lucrecia R. Tappan, de West 53 Street, había sido una de las célebres bellezas neoyorquinas. Era ahora una mujer hermosa, de ojos bellos y perfil admirable. Muchas damas americanas adoptan, al abandonar su país natal, aires de mala salud, creyéndose que esto es una forma de refinamiento europeo. Pero la señora Otis no incurrió en semejante error. Tenía una salud magnífica y una extraordinaria vitalidad. En verdad, en muchos aspectos parecía completamente inglesa, y era un excelente ejemplo de que hoy en día lo tenemos todo en común con América, excepto, claro está, el lenguaje. Su hijo mayor, al que sus padres bautizaron con el nombre de Washington, en un arranque de patriotismo que él no cesaba de lamentar,
Era un muchacho rubio y apuesto que logró ingresar en la diplomacia americana por el hecho de administrar al grupo alemán en los bailes del casino de Newport durante 3 temporadas sucesivas, que incluso en Londres se le tenía por un bailarín excepcional. Sus únicas debilidades eran las gardenias y los títulos. Por lo demás, era extremadamente sensato. Virginia Otis era una chiquilla de 15 años, esbelta y ágil como una gacela, y con una expresión audaz en sus azules ojos. Era una amazona perfecta que una vez había ganado al viejo Lord Bilton, dando 2 vueltas al parque y adelantándoselo por 1,5 cuerpos, precisamente ante la estatua de Aquiles, lo que provocó tal entusiasmo en el duque de Cheshire que se le declaró allí mismo, por lo que fue enviado de nuevo a Eton de manera inmediata esa tarde, hecho un mar de lágrimas. Después de Virginia venían los gemelos, conocidos generalmente por Estrellas y Rayas, porque siempre estaban juntos. Eran unos chicos estupendos, y junto con el ministro, los únicos republicanos de la familia. Como Canterville Chase dista unos 12 kilómetros de Ascot, la estación más próxima, el señor Otis había telegrafiado para que fueran a buscarle en un coche descubierto, por lo que emprendieron el camino verdaderamente alborazados. Era un precioso atardecer de julio y el aire estaba saturado de olor a pinos. De vez en cuando oían una paloma arrullándose en el bosque, o veían aparecer por entre los helechos las bruñidas plumas de un faisán. Pequeñas ardillas observaban su paso desde los árboles. Los conejos huían por entre las matas más allá de las musgosas cimas, por sus blancos rabitos al aire. No obstante, no bien entraron en la avenida de Canterville Chase, el cielo se cubrió repentinamente de nubes. Un extraño silencio pareció adueñarse de la atmósfera. Una enorme bandada de cuervos pasó silenciosamente sobre sus cabezas, y antes de llegar a la casa comenzaron a caer grandes gotas de lluvia. De pie en el umbral, una anciana pulcramente vestida de seda negra, con delantal y cofia blanca, los esperaba para darles la bienvenida. Era la señora Umney, el ama de llaves que la señora Otia, según consejo de Lady Canterville, había conseguido en mantener su puesto. Hizo a cada miembro de la familia una profunda reverencia a medida que iban bajando del coche, y dijo en un tono diferente y anticuado: «Bienvenidos a Canterville Chase». La siguieron atravesando el magnífico zaguán estilo Tudor hasta la biblioteca, una habitación espaciosa de techo más bien bajo, recubierto de roble, a cuyo extremo se veía un ventanal con vidriera de colores. Allí se servía el té, y una vez se hubieron despojado de los abrigos, se sentaron y empezaron a mirar alrededor mientras la señora Umney les servía. De pronto, la señora Otis descubrió una mancha roja, oscura, en el suelo, junto a la chimenea, y sin darse cuenta de lo que aquello significaba, dijo a la señora Umney: «Creo que han derramado algo en ese sitio». «Sí, señora», contestó el ama de llaves en voz baja, «en este sitio se ha derramado sangre». «¡Qué horror!», exclamó la señora Otis. «No me gustan nada las manchas de sangre en un salón. Hay que limpiarla lo más pronto posible». La anciana sonrió y con el mismo misterioso tono de voz repuso: «Es la sangre de Lady Eleanor de Canterville, que fue asesinada en este mismo sitio por su marido, Sir Simón de Canterville, en 1565. Sir Simón
sobrevivió 9 años a su esposa y desapareció súbitamente en condiciones oscuras. Jamás se ha encontrado su cuerpo, pero su alma en pena sigue rondando Chase. La mancha de sangre ha sido admirada por turistas y demás, y no ha podido quitarse. ¡Bobadas!, exclamó Washington Otis. El quitamanchas campeón Pinkerton y el detergente Paragón la limpiarán al instante. Antes de que la anciana ama de llaves pudiera impedírselo, ya se había arrodillado y frotaba rápidamente el suelo con una barrita que contenía una sustancia parecida al cosmético negro. A los pocos instantes no quedaba rastro de la mancha. «Ya sabía yo que el Pinkerton la quitaría», exclamó triunfante, mirando a la sorprendida familia. No bien hubo acabado de pronunciar estas palabras, un relámpago espantoso iluminó la sombría estancia. El retumbar de un trueno les hizo ponerse en pie de un salto y la señora Umney se desmayó. «Vaya tiempo espantoso», observó el ministro, encendiendo un puro. «Este país de los ancestros está tan poblado que no disponen de suficiente buen tiempo para todo el mundo. Siempre he sido de la opinión de que la salvación de los ingleses reside en la emigración». «Querido Hiram», dijo la señora Otis, «¿qué podemos hacer con una mujer que se desmaya?» «Descontárselo del sueldo», contestó el ministro. «Así no volverá a repetirse». En efecto, la señora Umney no tardó en volver en sí. Era, sin embargo, indudable que estaba profundamente impresionada, advirtiendo al señor Otis en tono severo que algo grave no tardaría en ocurrir. «Señor, mis ojos han visto cosas que pondrían los pelos de punta a cualquier cristiano, y durante noches y noches no he podido conciliar el sueño por las cosas espantosas que ocurren aquí». No obstante, el señor Otis y su esposa aseguraron a la buena mujer que no tenían miedo a los fantasmas, pero la anciana ama de llaves, después de solicitar las bendiciones de la providencia sobre sus nuevos amos y discutir sobre su aumento de sueldo, se retiró, renqueando a su habitación. La tormenta continuó toda la noche, pero no se produjo ningún hecho extraordinario. No obstante, a la mañana siguiente, cuando bajaron a desayunarse, encontraron de nuevo la terrible mancha de sangre sobre el suelo. «No creo que sea culpa del detergente Paragón», declaró Washington, «pues lo he probado para toda clase de manchas. Debe ser cosa del fantasma». En consecuencia, limpió la mancha por segunda vez, pero a la mañana siguiente volvieron a encontrarla. En la tercera mañana también estaba allí, aunque la noche anterior el señor Otis había cerrado la puerta, llevándose la llave arriba. Ahora toda la familia estaba interesadísima. El señor Otis empezó a temer que hubiese estado demasiado aterrado al negar la existencia de los fantasmas. La señora Otis expresó su intención de formar parte de la sociedad psíquica y Washington preparó un largo informe dirigido a los señores Myers y Patmore, expertos en fantasmas, cuyo tema era la permanencia de las manchas sanguíneas cuando están relacionadas con un crimen. Aquella noche esclareció todas las dudas sobre la existencia objetiva de los fantasmas. La familia aprovechó el aire fresco de la tarde para dar un paseo en el coche. No regresaron hasta las 9. Cenaron ligeramente y la conversación no derivó en ningún momento hacia los fantasmas, así que no hubo siquiera las condiciones primarias de expectación respectiva
que con tanta frecuencia suelen preceder a las manifestaciones de los fenómenos psíquicos. Los temas tratados, por lo que he sabido después por el señor Otis, fueron los corrientes entre americanos, cultos pertenecientes a las clases elevadas, tales como la inmensa superioridad de la señora Fanny Vandenborg sobre Sarah Bernhardt como actriz, la dificultad para encontrar maíz verde, galleta de alforfón y maíz molido, aun en las mejores casas inglesas, la importancia de Boston en el desenvolvimiento universal, las ventajas del equipaje facturado en los viajes de ferrocarril y la dulzura del acento de Nueva York comparado con la apatía de Londres. No se habló para nada de cosas sobrenaturales, ni se hizo la menor alusión a Sir Simon de Canterville. A las 11 de la noche la familia se retiró y a las 12:30 todas las luces estaban apagadas. Al poco rato un extraño ruido procedente del corredor frente a su habitación despertó al señor Otis. Era como un choque de metales y parecía cada vez más cercano. Saltó de la cama, encendió un fósforo y miró la hora. Era exactamente la 1. Se sentía tranquilo, se tomó el pulso y no lo notó alterado. El extraño ruido continuaba, percibiendo a la vez claramente un rumor de pasos. Se calzó las zapatillas, cogió un frasco alargado de su maletín y abrió la puerta, y vio frente a él a la pálida luz de la luna a un viejo de aspecto horrible. Sus ojos parecían carbones encendidos, una larga melena gris le caía enmarañada sobre los hombros. Sus ropas de corte anticuado estaban hechas jirones y manchadas, y de sus muñecas y tobillos colgaban pesadas cadenas y unos grilletes oxidados. —Ilustre señor —dijo el señor Otis—, me veo obligado a insistir en que engrase esas cadenas. Para ello le he traído su frasquito de lubricante Tamani Sol Naciente. Se dice que su eficacia se nota desde la primera aplicación y en el prospecto encontrará varias declaraciones al efecto, debidas a nuestros mejores charlatanes. Voy a dejárselo aquí, junto al candelabro, y tendré gran placer en proporcionarle más en caso del que lo necesite. Diciendo esto, el ministro de los Estados Unidos dejó el frasco sobre la mesa de mármol, cerró la puerta y volvió a acostarse. Por un momento, el fantasma de Canterville se quedó inmóvil, presa de una natural indignación. Luego, estrellando el frasco contra el suelo, huyó corredor abajo exhalando cavernosos gemidos y despidiendo una exótica luz verde. Pero en el preciso instante en que llegaba a la gran escalera de roble, se abrió repentinamente una puerta, y dos figuritas vestidas de blanco tiraron una gran almohada, que pasó rozándole la cabeza. Evidentemente no había tiempo que perder, así que adoptando rápidamente la cuarta dimensión espacial como único medio de fuga, desapareció a través de la pared, y la casa recobró su tranquilidad. Cuando el pobre fantasma llegó a un cuartito secreto del ala izquierda, se acercó a un rayo de luna para recobrar aliento y se puso a tratar de comprender su situación. Jamás en una brillante e ininterrumpida carrera de 300 años había sido insultado tan groseramente. Recordó a la duquesa viuda, a la que aterrorizó cuando, cubierta de diamantes y vestida de encaje, se contemplaba al espejo, a las 4 doncellas, a las que enloqueció solo por haberle sonreído a través de las cortinas de una de las habitaciones desocupadas, al pobre rector de la parroquia, al que apagó la vela una noche al salir de la biblioteca, y que desde ese entonces estuvo bajo los cuidados de Sir William Gould, víctima de toda clase de trastornos nerviosos, a la anciana Madame de Treguillac, que, despertando una madrugada y viendo a un esqueleto sentado en un sillón junto al fuego y leyendo su diario, tuvo que guardar cama 6 meses,
víctima de un ataque cerebral, y que una vez curada, la llevó a reconciliarse con la Iglesia y a romper sus relaciones con el célebre incrédulo Voltaire. Recordó la espantosa noche en el que el malvado Lord Canterville fue hallado ahogándose en su vestidor, con la sota de copas atravesada en la garganta, y que confesó poco antes de morir que había estafado con 50,000 libras esterlinas a Charles James Fox, precisamente con aquella carta, y juró que el fantasma lo obligó a tragársela. Todas sus grandes hazañas le volvían a la memoria, desde el mayordomo que se había pegado un tiro en la despensa por haber visto una mano verde golpeando el cristal de la ventana, a la hermosa Lady Stuffer, condenada a llevar una cinta de terciopelo negro alrededor de la garganta para cubrir la marca de 5 dedos sobre su blanca piel, y que se había finalmente ahogado en el estanque de las Carpas, ubicado al final de la Avenida Real. Con el entusiasmo ególatra del verdadero artista, pasó revista a sus más célebres creaciones y sonrió amargamente para sí al evocar su última aparición como Rubén el Rojo o el Niño Estrangulado, su debut como el Flaco Gibeón o el Vampiro del Yermo del Bexley, y la expectación que causó en un triste anochecer de junio con solo jugar a los bolos con sus propios huesos en la pista de tenis, y pensar que después de todo esto llegaran unos malditos americanos modernos y le ofrecieran lubricante marca Sol Naciente y le tiraran almohadas a la cabeza. Era realmente intolerable. Además, según la historia, jamás fantasma alguno fue tratado de aquel modo. Pensó que lo mejor era la venganza, y permaneció hasta el alba en una profunda meditación. Cuando a la mañana siguiente la familia Otis se reunió para el desayuno, los comentarios sobre el fantasma fueron extensos. El ministro de los Estados Unidos estaba, naturalmente, disgustado al ver que su regalo no había sido apreciado. No tengo la menor intención de ofender personalmente al fantasma, dijo, y he de reconocer que, dada la larga duración de su estancia en esta casa, considero una incorrección arrojarle almohadas a la cabeza. Esta observación tan justa provocó las carcajadas de los gemelos. Por otra parte, prosiguió, si persiste en no querer usar el lubricante, tendremos que quitarle las cadenas. No podemos dormir con tal ruido a la puerta de las alcobas. No obstante, el resto de la semana transcurrió sin que fueran molestados. Lo único que les llamó la atención fue la continua reaparición de la mancha de sangre sobre el piso de la biblioteca. Esto era en verdad muy raro, ya que la puerta era cerrada con llave todas las noches por el señor Otis y las ventanas perfectamente cerradas. Los cambios de color de la mancha provocaban asimismo infinidad de comentarios. Algunas mañanas era de un rojo oscuro, casi índigo, otras veces bermellón, luego púrpura deslumbrante, y una de las veces que reunieron para el rezo, según el rito de la Iglesia Episcopal Reformada de América, la encontraron de un resplandeciente verde esmeralda. Estos caleidoscopios cambios, como es natural, entretuvieron mucho a la familia, y cada noche se hacían infinidad de apuestas. La única persona que no participaba en las bromas era la pequeña Virginia, la que, por razones inexplicables, se mostraba siempre realmente angustiada al ver la mancha de sangre, y casi se echó a llorar la mañana en que apareció verde esmeralda. La segunda aparición del fantasma tuvo lugar el domingo por la noche, poco después de estar todos acostados. Un enorme estruendo se oyó en el zaguán
y lo sobresaltó. Bajaron corriendo y se encontraron con que una enorme armadura se había desprendido de su soporte, cayendo sobre el suelo de piedra, mientras, sentado en un sillón de alto respaldo, a pocos pasos de allí, el fantasma se frotaba las rodillas, con una expresión de vivo dolor en el rostro. Los gemelos, con sus cerbatanas, le lanzaron 2 disparos, con esa seguridad de puntería que sólo puede conseguirse a costa de largas y pacientes prácticas sobre el profesor de caligrafía. Mientras tanto, el ministro de los Estados Unidos le amenazaba con su revólver y le ordenaba, conforme a la etiqueta californiana, alzar los brazos. El fantasma se levantó bruscamente, lanzando un grito salvaje, y pasó por entre ellos como un trozo de niebla, apagando al pasar la vela de Washington Otis, y dejándolos en una completa oscuridad. Al llegar a lo alto de la escalera, recobró su serenidad y se decidió a lanzar su célebre carcajada satánica. Se decía que, al oírla, la peluca de Lord Raker había encanecido en una sola noche, y que 3 institutrices francesas de Lady Canterville dejaron la casa. Lanzó su más horrenda carcajada, hasta que el eco resonó de bóveda en bóveda repetidamente. Pero, apenas apagado se abrió una puerta, y apareció la señora Otis, vestida con una bata azul color de cielo. «Supongo», dijo la señora, «que está usted enfermo, y aquí le traigo un frasco del elixir del doctor Dobell. Si se trata de dolor de estómago, verá que es un remedio infalible». El fantasma le lanzó una mirada de furia y se preparó para convertirse en un enorme perro negro, una metamorfosis que le había hecho justamente famoso y a la que el médico de cabecera atribuía una enfermedad del tío Lord Canterville, el honorable Thomas Horton. Pero el ruido de los pasos que se acercaban le hizo vacilar en su sobrecogedor propósito y se conformó con volverse solo un poco fluorescente, y se desvaneció emitiendo un profundo gemido sepulcral en el momento en que los gemelos pretendían alcanzarlo. Una vez llegado a su habitación, se desplomó deshecho, presa de violenta agitación. Lo vulgar de los gemelos y el grotesco materialismo de la señora Otis eran naturalmente ofensivos, pero lo que le hería más profundamente era la imposibilidad de llevar puesta la armadura. Había abrigado la esperanza de que incluso los americanos modernos apreciaran la aparición de un espectro vestido de armadura, aunque sólo fuera por consideración a su poeta nacional, cuyas poesías delicadas y atractivas le habían ayudado a pasar el tiempo, mientras los Canterville estaban en Londres. Además, aquella era su propia armadura, la vistió con éxito en el torneo de Kimball, y había sido felicitado efusivamente por la reina virgen en persona. Cuando quiso ponérsela, quedó aprisionado por el enorme peso de la coraza y del yelmo de acero. Se desplomó pesadamente sobre el suelo de piedra y despellejándose las rodillas y magullándose los nudillos de la mano derecha. Durante varios días después de esto estuvo malísimo y apenas salió de su habitación, excepto para renovar debidamente la mancha de sangre. No obstante, a fuerzas de grandes cuidados, se restableció y decidió hacer una tercera tentativa para asustar al ministro de los Estados Unidos y a su familia. Eligió el viernes 27 de agosto para su reaparición. Ocupó la mayor parte del día revisando sus trajes, decidiéndose al fin por un gran sombrero de ala caída con una pluma roja, un sudario deshilachado de las bocamangas y en el cuello y un puñal oxidado. Al atardecer estalló un vendaval con la lluvia tan fuerte que sacudía todas las puertas y ventanas de la vieja mansión.
Era justamente el tiempo que prefería. Su plan era el siguiente. Entraría despacio en la alcoba de Washington Otis, le hablaría desde el pie de la cama, y le hundiría por 3 veces la daga en la garganta, al son de una música apagada. Sentía un odio especial por Washington Otis. Sabía que era él quien tenía la costumbre de quitar la famosa mancha de sangre de Canterville con el detergente Pinkerton. Después de dejar al temerario joven en un estado de terror abyecto, entraría en la habitación ocupada por el ministro de los Estados Unidos y su esposa. Una vez allí colocaría una mano viscosa sobre la frente de la señora Otis, mientras podría murmurar al oído de su tembloroso marido los terribles secretos del osario. Respecto a la pequeña Virginia no estaba aún decidido. Jamás le había faltado al respeto y era una criatura bonita y dulce. Unos cuantos gemidos cavernosos desde el armario serían más que suficientes, y con ello no la despertaba, tocaría en la cubrecama con sus rígidos dedos. Respecto a los gemelos, estaba decidido a darles una buena lección. Lo primero que haría sería sentarse sobre sus pechos, produciéndoles así una sensación de ahogo, de pesadilla. Luego, como sus camas estaban muy juntas, se erguiría entre ambas en forma de un cadáver verdoso y helado, hasta que el miedo los paralizara, y finalmente se despojaría del sudario, y andaría gatas por la alcoba, exhibiendo los huesos blanquecinos, moviendo el globo de un solo ojo, como el personaje de Daniel el Mudo o el esqueleto suicida, papel en que más de una ocasión le había cosechado resultados asombrosos y que consideraba tan bueno como el de Martín el Loco o el Misterio Enmascarado. A las 10:30 oyó cómo la familia iba a acostarse. Durante cierto tiempo le molestaron las estridentes risas de los gemelos, que con la despreocupada alegría de los colegiales se divertían de lo lindo antes de meterse a la cama, pero a las 11:15 todo estaba en silencio, y cuando dieron las 12 empezó su ronda. La lechuza golpeó los vidrios de las ventanas, el cuervo graznaba desde un hueco del tejado y el viento envolvía la casa con sus gemidos de un alma en pena. La familia Otis dormía, ajena a la suerte que le esperaba, y dominando la lluvia y el viento, resonaban los regulares ronquidos del ministro representante de los Estados Unidos. El fantasma atravesó sigilosamente el muro con una sonrisa perversa en su cruel y arrugada boca, y la luna se escondió tras una nube cuando cruzó por la ventana ojival, donde sus brazos y los de su esposa asesinada estaban representados en oro y azul. Siguió deslizándose como una sombra diabólica por entre las tinieblas, que parecían retroceder asustadas ante él. En un momento dado creyó oír una llamada y se detuvo, pero era solo un perro que ladraba en la granja roja. Siguió adelante mascullando juramentos y maldiciones del siglo XVI y blandiendo al mismo tiempo su puñal oxidado al aire de medianoche. Por fin llegó al recodo del corredor que conducía a la habitación del infortunado Washington. Por unos segundos se detuvo allí. El viento se agitaba alrededor de sus grises mechones y torcía en grotescos y fantásticos pliegues de horror sin nombre de su fúnebre sudario. Cuando el reloj dio el 4, sintió llegada su hora. Rió dando la vuelta al corredor, pero tan pronto lo hubo hecho y después de lanzar un lamentable gemido de horror, retrocedió y cubrió su cabeza con sus largas y huesudas manos. Frente a él se hallaba un terrible espectro, inmóvil como una estatua y monstruoso como la pesadilla de un desquiciado. Tenía la cabeza calva y resplandeciente, el rostro redondo, carnoso y blanco, y una risa horrenda que parecía haber cambiado sus rasgos en un eterno rictus. Sus ojos desprendían rayos de luz escarlata, la boca era un pozo de fuego, y una repugnante vestidura
igual a la suya. Envolvía con su nieve silenciosa su figura gigantesca. Sobre su pecho se veía una inscripción con caracteres antiguos, tal vez un rótulo infamante, una lista de espantosos crímenes, y en la mano derecha sostenía, alejado del cuerpo, un alfanje de brillante acero. Como nunca había visto un fantasma en su vida, sintió el pánico de un modo terrible y después de una segunda mirada sobre el espectro, se alejó hacia su habitación tropezando en su largo sudario, en sus prisas, y dejando por fin caer su oxidado puñal en las botas del ministro, donde lo encontró el mayordomo a la mañana siguiente. Una vez en la intimidad de sus habitaciones, se desplomó sobre un catre y cubrió el rostro entre las sábanas. Sin embargo, pasado cierto tiempo, el antiguo e indomable espíritu de los Canterville se sobrepuso y tomó la determinación de ir a hablar al otro fantasma tan pronto amaneciera. Cuando la aurora dio sus toques de plata a las colinas, regresó al lugar donde sus ojos vieron por primera vez el terrible espectro, diciéndose que al fin y al cabo 2 fantasmas eran mejor que uno solo, y que con la ayuda de su nuevo amigo podría enfrentarse contra los gemelos. No obstante, al llegar al lugar, se encontró con un espectáculo horrible. Indudablemente algo le había ocurrido al espectro, porque la luz se había apagado en sus hundidas cuencas. El brillante alfanje se había desprendido de su mano, y el pobre apoyaba en la pared una postura forzada e incómoda. Corrió hacia él y lo cogió en sus brazos, pero con indecible horror vio cómo la cabeza se desprendió y cayó al suelo. Su cuerpo se dobló y se encontró abrazando una cortina rellena con una escoba, un enorme cuchillo de cocina y una calabaza vacía en sus pies. Incapaz de comprender esta curiosa transformación, asió el letrero y allí mismo, a la grisácea luz de la mañana, leyó estas terribles palabras: «He aquí al fantasma Otis, el único espíritu auténtico y original. Cuidado con las imitaciones, todos los demás están falsificados». Y comprendió de golpe toda la verdad. Había sido burlado, engañado y chasqueado. La característica expresión de los Canterville asomó a sus ojos, rechinó sus desdentadas mandíbulas y levantando sus descarnadas manos sobre su cabeza, juró, según su pintoresca fraseología de la vieja escuela, que cuando el gallo lanzara por 2 veces la llamada de su clarín, se consumirían sangrientas hazañas y el asesinato saldría andando sin ruido. No terminaba aún de formular su juramento terrible cuando oyó desde el rojo tejado de una granja distante cantar al gallo. Lanzó una risotada larga, cavernosa y amarga, y esperó hora tras hora, pero el gallo, por alguna razón inexplicable, no volvió a cantar. Por fin, a las 7:30, la llegada de las criadas le obligó a abandonar la desagradable guardia y regresó a su morada. Una vez en su aposento consultó varios viejos libros de caballería que tenía en gran estima y descubrió que todas las veces que había recurrido a aquel juramento el gallo cantó 2 veces. «¡Que el diablo se lleve a la maldita ave!», murmuró. «En otro tiempo le hubiera atravesado el cuello con mi lanza, obligándole a cantar para mí hasta que muriera». Dicho lo anterior, se retiró a un cómodo ataúd de plomo y allí permaneció hasta la noche. Al día siguiente el fantasma se sintió débil y cansado. La terrible excitación de las últimas 4 semanas empezaba a surtir sus efectos. Sus nervios estaban destrozados y el menor ruido los sobresaltaba. Durante 5 días no se movió de su habitación y al fin se decidió a abandonar la repetición de la mancha de sangre en el piso de la biblioteca. Si no gustaba a la familia Otis era porque no la merecían.
Era evidente que se trataba de personas de una mentalidad inferior y vulgar, totalmente incapaces de apreciar el valor simbólico de los fenómenos sensitivos. La cuestión de las apariciones fantasmales y el desenvolvimiento de los cuerpos astrales era, por supuesto, un asunto muy peculiar e indiscutiblemente fuera de su control. Era para él un deber ineludible aparecerse por el corredor una vez por semana y de mascullar palabras incomprensibles desde el mirador en los primeros y terceros miércoles de cada mes, y no veía cómo podía librarse honrosamente de aquella obligación. Cierto que su vida había sido muy criminal, pero por otra parte era un hombre muy escrupuloso en lo tocante a todo lo sobrenatural. Así pues, los 3 sábados siguientes atravesó, como de costumbre, el corredor entre la medianoche y las 3 de la madrugada, tomando toda clase de precauciones para no ser visto ni oído. Se quitaba las botas, pisaba con la mayor ligereza posible sobre las viejas maderas carcomidas, se envolvía en una gran capa de terciopelo negro y tenía buen cuidado de emplear el lubricante para engrasar sus cadenas. Se quitaba las botas, pisaba con la mayor ligereza posible sobre las viejas maderas carcomidas, se envolvía en una gran capa de terciopelo negro y tenía buen cuidado de emplear el lubricante para engrasar sus cadenas. Me veo obligado a reconocer que sólo después de un gran esfuerzo de voluntad se decidió a adoptar este último medio de protección. Sin embargo, una noche, mientras la familia estaba cenando, se deslizó en el dormitorio del señor Otis y se llevó el frasquito. En un principio se sintió un poco humillado, pero luego fue lo suficientemente sensato como para ver que aquel invento merecía grandes elogios y que en cierto modo servía a sus propósitos, a pesar de que todo no lo dejaban tranquilo. Continuamente tropezaba con cuerdas tendidas de lado a lado del corredor, que al moverlas en la oscuridad le hacían caer, y en una ocasión, disfrazado para el papel de Isaac el Negro o el cazador de Hudley, sufrió una grave caída al pisar un trecho de corredor resbaladizo que los gemelos habían preparado desde la entrada del cuarto de los tapices hasta el tope de la escalera de encino. Esta última injuria le enfureció tanto que decidió hacer un supremo esfuerzo para imponer su dignidad y posición social, y tomó la resolución de visitar a la pareja de insolentes colegiales a la noche siguiente en su célebre personificación de Ruperto el Temerario o el Conde sin Cabeza. Habían pasado 70 años que no había aparecido con ese disfraz, y con el cual aterrorizó tanto a la hermosa Lady Bárbara Modish, que rompió el compromiso con el abuelo del actual Lord Canterville, huyendo a Gretna Green con el orgulloso Jack Castleton, aseverando que nada ni nadie en el mundo la induciría a casarse en el seno de una familia que permitía tan terrible fantasma pasear por la terraza a la caída de la tarde. El pobre Jack murió poco después en un duelo provocado por Lord Canterville en Westwood Common, y Lady Bárbara murió del corazón en Trunchill's Well antes de concluir el año, así que de todas formas fue un éxito. Si se me permite emplear la jerga teatral para aplicarla a uno de los mayores misterios de lo sobrenatural, o empleando un término más científico, del mundo con mayor preeminencia de la naturaleza, diré que era un trabajo de creación difícil y que requería algo más de 3 horas de preparación. Por fin todo estuvo listo, y él muy satisfecho de su disfraz. Las grandes botas de montar que convenían al traje le estaban un poco grandes, y solamente pudo encontrar una de las 2 pistolas de arzón, pero en general se sentía satisfecho, y a la 1:15 atravesó el muro y se fue corredor abajo. Al llegar ante la habitación ocupada por los gemelos, llamada el dormitorio azul, debido al color de sus cortinajes, se encontró la puerta entreabierta. Deseando que su entrada fuera espectacular,
La abrió de par en par, al tiempo que un pesado jarro de agua le caía encima, mojándolo hasta los huesos, y sin golpearle el hombro apenas por un par de centímetros. Al mismo tiempo oyó risas ahogadas procedentes de la cama. Fue tal la conmoción que sufrió su sistema nervioso que huyó a toda prisa hacia su habitación, y al día siguiente tuvo que guardar cama a causa de un fuerte catarro. Lo que le consolaba era no haber colocado su cabeza normalmente, pues si hubiese ocurrido así, las consecuencias habrían sido verdaderamente trascendentales. Desde ese momento perdió toda esperanza de espantar algún día a esa enérgica familia americana, y se conformó con rondar por los corredores en zapatillas de paño, con una gruesa bufanda roja alrededor del cuello, por temor a las corrientes de aire, y armado con un pequeño arcabuz para el caso de que los gemelos le atacaran. El día 19 de septiembre tuvo que sufrir el golpe de gracia. Había bajado al gran zaguán con la seguridad de que allí no lo molestarían, y se divertía haciendo observaciones satíricas sobre las dos grandes fotografías del ministro de Estados Unidos y su esposa, que ocupaban ahora el lugar de los retratos de la familia de los Canterville. Iba sencilla pero decentemente vestido, con un largo sudario salpicado de moho de cementerio. Se había atado la mandíbula con una tira de lienzo amarillo y llevaba una pequeña linterna y una pala de sepulturero. La verdad es que vestía el traje de Jonás el sepulturero o el ladrón de cadáveres de Chester Barn, una de sus más notables personificaciones, y de la que los Canterville tenían motivos sobrados para recordar, ya que fue la verdadera causa de su pelea con su vecino Lord Rufford. Serían las 2:15 de la madrugada, y por lo que podía juzgarse, no había nadie despierto. Calmadamente caminaba hacia la biblioteca, para ver si quedaba alguna huella de la mancha de sangre, cuando dos figuras se abalanzaron sobre él desde un rincón oscuro, agitando los brazos alocadamente por encima de sus cabezas y vociferando en su oído: ¡Uh! 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 Presa de un pavor que aquellas circunstancias justificaban como natural, corrió hacia la escalera, pero se encontró allí con Washington Otis, que le esperaba con la manguera del jardín, y viéndose cercado por sus enemigos, casi acorralado, tuvo que desvanecerse por la gran estufa de hierro, que afortunadamente para él no estaba encendida, y abrirse paso hasta su habitación por entre tubos y chimeneas, llegando en un terrible estado de desesperación, suciedad y desorden. Después de esto no se le volvió a ver en ninguna otra expedición nocturna. Los gemelos se quedaron muchas veces al acecho y sembraron los corredores de cáscaras de almendras todas las noches, con gran indignación de sus padres y del servicio, pero sin ningún éxito. Era evidente que el amor propio del fantasma estaba tan lastimado que seguramente no volvería a aparecerse. Así que el señor Otis regresó a trabajar en la obra sobre la historia del Partido Demócrata, en la que llevaba trabajando algunos años. La señora Otis organizó una hornada de almejas que asombró a todo el condado. Los muchachos se dedicaron a jugar naipes, écarté y póker, y a otros entretenimientos americanos. Virginia cabalgaba acompañada por el joven duque de Cheshire, que había ido a pasar su última semana de vacaciones a Canterville Chase. Todo el mundo se imaginó que el fantasma se había esfumado, conclusión que el señor Otis comunicó mediante carta a Lord Canterville, quien en respuesta expresaba su beneplácito por la noticia, así como sus más sinceras felicitaciones a la digna esposa del ministro. Pero los Otis se equivocaban. El fantasma seguía en la casa, y aunque ahora muy enfermizo, no por ello había decidido apartarse, especialmente después de enterarse de que entre los invitados estaba el joven duque de Cheshire, cuyo tío abuelo, Lord Francis Stilton, había apostado 100 libras con el coronel Carbury a que jugarían a los dados con el fantasma de Canterville.
A la mañana siguiente se le encontró paralizado sobre el suelo del salón de juego, en un estado tal que aunque llegó a una edad avanzada, no pudo ya nunca decir más palabras que 6 dobles. La historia fue conocida en su tiempo, aunque por supuesto, y dado el respeto que merecían ambas familias, se hizo lo imposible por ocultarla. En el tercer tomo de las memorias de Lord Tencles sobre el príncipe regente y sus amigos, puede encontrarse una relación detallada de las circunstancias que la originaron. Siempre quiso el fantasma demostrar que no había perdido su influencia sobre los Stilton, con quienes estaba emparentado, pues una prima hermana se casó en segundas nupcias con el señor Bulkeley, del que los duques de Cheshire, como todo el mundo sabe, descienden en línea directa. Así que empezó sus preparativos para aparecerse al pequeño enamorado de Virginia, en su célebre personificación del monje vampiro o el benedictino desangrado. Era una representación tan espantosa que cuando la vio la anciana Lady Startup, precisamente en la víspera de Año Nuevo en 1764, empezó a lanzar unos alaridos estremecedores, que terminaron en una apoplejía de la que murió 3 días después, no sin antes desheredar a sus parientes más próximos, los Canterville, y transferir todo su dinero a su boticario de Londres. Finalmente, el terror que le inspiraban los gemelos le retuvo en su habitación, y el pequeño duque pudo dormir apaciblemente en la gran cama cubierta por un pabellón coronado de plumas en la alcoba real, soñando con Virginia. Días después, Virginia y su enamorado de rizada cabellera salieron a caballo por los prados de Brookcliffe, desgarrándole su vestido de amazona. Al saltar un seto y al regresar a la casa para no ser vista, subió por la escalera posterior. Al pasar corriendo por delante del salón de tapices, cuya puerta estaba abierta, creyó ver a alguien dentro. Pensando que se trataba de la doncella de su madre, quien solía llevar allí su trabajo, se asomó para pedirle que le remendara el traje. Pero con gran sorpresa vio que era el fantasma de Canterville en persona. Estaba sentado junto a la ventana, contemplando el oro marchito de las hojas amarillentas, llevadas por el aire, y el girar de las hojas de color rojizo, bailando en la larga avenida. Apoyaba la cabeza en la mano, y su actitud reflejaba el más profundo agobio. En verdad su aspecto parecía tan desvalido que la pequeña Virginia, cuya primera intención había sido huir y encerrarse en su habitación, se llenó de piedad y decidió tratar de consolarlo. Tan leve era el paso de la niña y tan profundo el abatimiento del fantasma que no se percató de su presencia hasta que ella le habló. «¡Cuánto lo siento por usted!», le dijo. «Pero mis hermanos regresan a Eton mañana, y luego, si se porta bien, nadie más volverá a molestarle». «Es absurdo pedirme que me porte bien», contestó volviéndose sorprendido para contemplar a la niña que se atrevía a dirigirle la palabra. «Totalmente inimaginable. Debo arrastrar y sacudir mis cadenas y gemir por los ojos de las cerraduras y caminar toda la noche. Si es a esto a lo que te refieres, no es otra la razón de mi existencia». «Esto no es razón para vivir molestando, y sabe de sobra que ha sido usted un hombre muy malo. La señora Umney nos contó el mismo día de nuestra llegada que usted asesinó a su esposa». «Sí, lo reconozco», contestó el fantasma petulante, «pero fue un asunto puramente familiar y que no importaba a nadie más». «Eso de matar es detestable», declaró Virginia, que a veces tenía una deliciosa actitud puritana, heredada sin duda de algún antepasado de Nueva Inglaterra. «Bah, detesto la rigidez vulgar de las normas imprecisas.
Mi esposa era muy simple, jamás almidonó mis puños y no sabía nada de cocina. Precisamente una vez había cazado un cervatillo en los bosques de Hooghly, un magnífico macho de 1 año. ¿Y sabe usted cómo lo guisó? Bueno, ¿qué más da ahora? Eso sucedió hace mucho tiempo, pero no me parece nada humanitario que sus hermanos me dejaran morir de hambre solo porque la maté. ¿Lo dejaron morir de hambre? Oh, señor fantasma, quiero decir, Sir Simon, ¿tiene usted hambre? Tengo un bocadillo en mi bolsa. ¿Le gustaría comerlo? No, muchas gracias. Ahora yo ya no como, pero de todos modos es muy bondadoso de su parte. Y debo confesar que es usted mucho más afable que el resto de su corriente y favorosa familia, que comporta como auténticos malhechores. Basta, gritó Virginia, golpeando el suelo con el pie. Usted es el incivilizado y cruel, y en cuanto a lo del ladrón, fue usted el que me robó la pintura de mi caja para repetir aquella ridícula mancha de sangre en la biblioteca. Primero se llevó todos mis rojos, incluso el berbellón, y me quedé sin poder pintar mis puestas de sol. Luego se llevó el verde esmeralda y el amarillo cromo, y por fin no me dejó más que el índigo y el blanco de China, y solo pude pintar claros de luna, que son siempre tristes de ver y nada fáciles de pintar. En cambio, jamás le delaté, aunque estaba de lo más incómoda, y que todo el asunto me parecía ridículo porque ¿dónde se ha visto sangre de color verde esmeralda? Sí, claro, murmuró el fantasma con dulzura. Pero, ¿qué podía yo hacer? Hoy día es muy difícil conseguir verdadera sangre, y como su hermano empezó la guerra con su detergente Paragón, no vi por qué no iba a emplear yo tus pinturas. En cuanto al color de la sangre, es una cuestión de gusto. Por ejemplo, los Canterville tienen sangre azul, la más azul de Inglaterra, pero yo sé que a ustedes, los americanos, les tiene sin cuidado este tipo de asuntos. Usted no sabe nada, y lo mejor que puede hacer es emigrar, y esto le ayudará. Mi padre tendrá mucho gusto en proporcionarle un pasaje gratis, y aunque hay elevados impuestos sobre toda clase de seres inmateriales, no tendrá la menor dificultad con la aduana, ya que todos los empleados superiores son demócratas. Una vez en Nueva York puede contar con un gran éxito. Conozco infinidad de gente que daría $100,000 por presumir de abuelo y mucho más aún por tener un fantasma familiar. Sospecho que no me complacería América. Tal vez porque allí no tenemos ruinas ni antigüedades, observó sarcásticamente Virginia. Ruinas y antigüedades, exclamó el fantasma. Ustedes tienen su marina y su manera de ser. Buenas noches. Voy a pedirle a mi papá que conceda una semana más de vacaciones a los gemelos. Por favor, no se vaya, Virginia, suplicó. Me encuentro tan solo y soy tan desgraciado que ya no sé qué hacer. Quisiera dormir y no puedo. ¡Qué tontería! No tiene más que acostarse y soplar la vela. Lo que es difícil es mantenerse despierto, sobre todo a veces en la iglesia. Pero en cambio, dormir es de lo más fácil. Ya ve, incluso los niños pequeños duermen y no son muy listos. Hace 300 años que no duermo, dijo tristemente, y Virginia, asombrada, abrió sus bellos ojos azules. Sí, llevo 300 años sin dormir,
y estoy tan cansado. Virginia tomó una actitud de pesadumbre y sus labios temblaron como pétalos de rosa. Se acercó y arrodillándose a su lado contempló su viejo y consumido rostro. Pobre, pobre fantasma, murmuró. ¿Y no tiene dónde dormir? Allá, lejos, pasado el pinar, contestó en voz baja y soñadora. Hay un jardincito donde la hierba crece alta y tupida y puede mirarse las estrellas blancas de la cicuta y el ruiseñor canta toda la noche. La luna de helado cristal resplandece y los enormes brazos de los cipreses se extienden sobre los durmientes. Los ojos de Virginia se llenaron de lágrimas y se cubrió el rostro con las manos. ¿Alude usted al jardín de la muerte? Dijo quedamente. Sí, la muerte. Qué hermosa debe ser la muerte. Yacer sobre la oscura tierra, mientras las hierbas se mecen sobre nuestra cabeza, y escuchar únicamente el silencio. No tiene ayer ni mañana. Olvidar el tiempo y lo detestable de la vida, descansar en paz. Usted puede ayudarme, usted puede abrir para mí el portal de la casa de la muerte, porque lleva el amor con usted y el amor es más fuerte que la muerte. Virginia tembló. Un frío estremecimiento la recorrió y por un instante hubo silencio. Le parecía vivir en un espantoso sueño. El fantasma volvió a hablar con una voz cual sollozo del viento. ¿Ha leído usted alguna vez la vieja profecía del ventanal de la biblioteca? Muchas veces, contestó la jovencita levantando la vista. La sé de memoria. Está escrita con unas extrañas letras negras y es muy difícil de leer. Consta solo de 6 líneas. Cuando una joven rubia haga brotar una plegaria de los labios del pecador, cuando el almendro estéril florezca y la niña derrame su llanto, entonces la casa quedará tranquila y renacerá la paz en Canterville. Pero no sé lo que significan. Significan, explicó con tristeza, que tiene usted que llorar conmigo mis pecados, porque yo no tengo lágrimas, y rezar conmigo por mi alma, porque no tengo fe. Y luego, si ha sido usted siempre dulce, buena y cariñosa, el ángel de la muerte se apiadará de mí, verá cosas espantosas en la oscuridad, y voces malvadas murmullarán en su oído, pero no podrá hacerse ningún daño, porque los poderes infernales no prevalecerán contra la pureza de una niña. Virginia no contestó, y el fantasma se retorció las manos con desesperación y contempló la rubia cabeza inclinada. De pronto, la niña se irguió con una extraña luz en los ojos y el semblante pálido, declarando con firmeza: «No tengo miedo, le imploraré al ángel que se apiade de usted». Así el fantasma se levantó de su asiento, tomó la mano de la niña, se inclinó ante ella con la gracia de épocas pasadas y se la besó. Sus dedos estaban fríos como el hielo, y sus labios ardían como el fuego, pero Virginia no flaqueó. Luego la condujo a través del tétrico aposento. En los tapices de un verde apagado estaban bordados unos pequeños cazadores, que sonaban sus trompetas de caza, antorchas, y con sus manitas le indicaban que retrocediera. «¡Retrocede, Virginia! ¡Vuelve, vuelve!», clamaron. El fantasma oprimió su mano con más fuerza, y ella cerró los ojos para no verlos.
Horribles animales con cola de reptil y ojos saltones guiñaban perseverantemente sobre las tallas de la chimenea y susurraban: «¡Cuidado, Virginia! ¡Cuidado! Quizá no volvamos a verte». Pero el fantasma anduvo más deprisa y Virginia no pudo oírlos. Llegaron al extremo de la estancia. El fantasma se detuvo. En voz baja pronunció unas palabras que ella no logró entender, pero al abrir los ojos vio que la pared se disipaba ante ella como si fuera niebla, dejando al descubierto una gran caverna negra. Un brusco viento helado los flageló. La niña sintió que le tiraban del vestido. «¡Pronto! ¡Pronto!», le gritó el fantasma. «¡O será demasiado tarde!». En ese mismo instante el muro se cerró detrás de ellos y el salón de tapices quedó vacío. 10 minutos después sonó la campana para el té. Como Virginia no bajaba, la señora Otis mandó a uno de los criados a buscarla. Regresó diciendo que no podía encontrar a la señorita Virginia por ninguna parte. Como acostumbraba salir todas las tardes al jardín a cortar flores para la cena, la señora Otis no se alarmó en un principio, pero al dar las 6 Virginia no había aparecido aún. Comenzó a intranquilizarse verdaderamente y mandó a los muchachos en su busca, mientras los señores Otis registraban todas las habitaciones de la casa. A las 6:30 regresaron los chicos diciendo que no habían encontrado rastro de su hermana por ninguna parte. Todos estaban alarmados, nadie sabía qué hacer. De pronto el señor Otis recordó que días antes había dado permiso a un grupo de gitanos para acampar en el parque. Por ello salió inmediatamente en dirección a Blanket Hollow, donde sabía que se encontraban, acompañado por su hijo mayor y 2 criados de la granja. El pequeño duque de Cheshire, enloquecido por la angustia, suplicó insistentemente que se le permitiera ir, pero el señor Otis no quiso ante la duda de que se produjese algún combate. Pero al llegar al lugar se dio cuenta que los gitanos se habían ido, haciéndose evidente una marcha precipitada, pues el fuego ardía y había platos sobre la hierba. Después de mandar a Washington y a los 2 hombres a recorrer la comarca, regresó a casa y mandó telegramas a todos los inspectores de policía del distrito, rogándoles que buscaran a una niña que había sido robada por gitanos o vagabundos. Enseguida ordenó que preparasen su caballo, y después de insistir en que su esposa y sus 3 vástagos se sentaran a cenar, salió a galope por la carretera de Ascot, acompañado por un caballerango. Sin embargo, apenas había recorrido 2 o 3 kilómetros, oyó tras él el galope de un caballo, y volviéndose, vio al joven duque de Cheshire montado en su pony, con la cara enrojecida y descubierta la cabeza. «Lo siento, señor Otis», jadeó el muchacho. «Me es imposible comer la cena mientras Virginia esté perdida. Por favor, no se enfade conmigo. Si el año pasado nos hubiera permitido casarnos, todo esto no habría ocurrido. Usted no me hará regresar, ¿verdad? No puedo ni quiero irme». El ministro no pudo evitar sonreír al apuesto y atolondrado muchacho, conmovido ante la devoción que sentía por Virginia, así que inclinándose sobre su caballo, le golpeó cariñosamente la espalda y dijo: «Bueno, Cecil, si no quieres regresar, tendré que llevarte conmigo, pero será necesario comprarte un sombrero en Ascot». «Al diablo con el sombrero. Yo quiero encontrar a Virginia», exclamó el joven duque riendo, y emprendieron el galope hacia la estación. Una vez allí, el señor Otis preguntó al jefe si habían visto a alguien con las señas de Virginia, pero no supieron darle razón de ella. No obstante, el jefe de la estación telegrafió a todas las estaciones del trayecto, asegurándole ejercer una cuidadosa vigilancia. Después de comprar un sombrero para el duque en un almacén que estaba por cerrar, el señor Otis se dirigió hacia Baskley, una aldea situada a unos 7 kilómetros de distancia,
y que según le habían dicho era un lugar frecuentado por gitanos, porque muy cerca estaba una poblada comunidad rural. Despertaron al guardia rural, pero no pudieron sacarle nada, y después de recorrer toda la pradera, volvieron grupas y llegaron a Canterville Chase alrededor de las 11, rendidos de cansancio y con el corazón destrozado por la zozobra. A la entrada de la verja encontraron a Washington y a los gemelos esperándoles con linternas, porque la avenida estaba muy oscura. Nadie había encontrado el menor rastro de Virginia. Los gitanos habían sido alcanzados en una pradera de Broxley, pero no estaba con ellos. Aclararon que su acelerada marcha se debió a la confusión con el día de la celebración de la feria de Chorlton, y se fueron con tanta prisa por temor a llegar con retraso. Parecieron sinceramente entristecidos al enterarse de la desaparición de Virginia, ya que estaban profundamente agradecidos al señor Otis por haberles permitido acampar en su parque, y 4 de ellos se quedaron atrás para ayudar en la búsqueda. Se desocupó el estanque de las carpas y se exploró de nuevo toda la casa, sin el menor resultado. Se hizo evidente que durante aquella noche por lo menos Virginia seguiría perdida. Con el mayor desconsuelo el señor Otis y los muchachos se dirigieron a pie a la casa, seguidos por el caballerango que llevaba de las riendas a los caballos. Se encontraron en el vestíbulo a un grupo de criados llenos de miedo, y echada sobre el sofá de la biblioteca a la afligida señora Otis, casi enloquecida por el miedo y la zozobra, mientras la anciana ama de llaves le humedecía la frente con agua de colonia. El señor Otis insistió en que debían comer algo, y mandó preparar cena para todos. Fue una comida melancólica, ya que casi nadie habló. Incluso los gemelos parecían asustados y consternados, pues querían mucho a su hermana. Cuando concluyeron, el señor Otis, a pesar de los ruegos del joven duque, los mandó a todos a la cama diciendo que no se podía hacer más aquella noche, y que la mañana siguiente telegrafiaría a Scotland Yard para que le enviaran inmediatamente algunos detectives. Pero en el preciso instante en que salían del comedor, comenzaron a sonar las 12 en el reloj de la torre. Al término de la última campanada, se oyó un estruendo, seguido de un grito. Un trueno espantoso cimbró la casa. Una música ultramundana flotó en el aire, y Virginia salió al rellano de la escalera, pálida y desencajada, llevando un cofrecillo en las manos. Al instante todos corrieron hacia ella. La señora Otis la estrechó amorosamente en sus brazos. El duque casi la asfixió con la impetuosidad de sus besos, y los gemelos bailaban una bravía danza guerrera alrededor del grupo. —Dios mío, ¿dónde has estado? —preguntó el señor Otis un tanto molesto, pensando que había querido hacerles una bufonada. —Cecil y yo hemos recorrido la comarca a caballo buscándote, y tu madre casi ha enloquecido de inquietud. No debes volver a repetir semejantes guasas. —¡Nunca el fantasma! ¡Nunca el fantasma! —vociferaron los gemelos sin dejar de cabriolear. —Hija de mi vida, gracias a Dios que estás con nosotros. No debes volver a alejarte de mi lado —murmuraba la señora Otis, besando a la temblorosa muchacha y alisando su enmarañada melena de oro. —Papá —dijo suavemente Virginia—, he estado con el fantasma. Ya está muerto. Deben venir a verlo. Fue muy malo, pero sincero al arrepentirse de todo lo que había hecho. Antes de morir me regaló este cofre de hermosas joyas. Toda la familia la miraba en silencio por el asombro, pero ella tenía un porte serio, y dando media vuelta los vio a través de la abertura de la pared por un corredor secreto muy estrecho. Washington fue tras ellos con una vela encendida que cogió de la mesa. Por fin llegaron ante una gruesa puerta de roble, tachonada de clavos oxidados.
Cuando Virginia la tocó, giró sobre sus pesados goznes y se encontraron en una pequeña estancia abovedada y con una pequeña ventana enrejada. Junto al muro estaba una argolla de hierro empotrada, a la cual estaba encadenado un esqueleto estirado que intentaba asir con sus largos y descarnados dedos una escudilla y un cántaro antiguo que estaba fuera de su alcance. El cántaro debió tener agua, porque en la parte de dentro tenía una capa de limo verdoso. En la escudilla no se veía más que un montón de polvo. Virginia se postró al lado del esqueleto y juntando sus manos empezó a rezar en silencio, en tanto que la familia contemplaba horrorizada la espantosa tragedia, cuyo secreto acababa de serles revelado. «¡Oigan!», exclamó súbitamente uno de los gemelos, que había estado mirando por la ventana, intentando descubrir a qué parte de la casa correspondía aquel sótano. «¡Ha florecido el viejo y seco almendro! Se pueden apreciar las flores a la luz de la luna». «Dios le ha perdonado», murmuró Virginia, poniéndose de pie mientras una luz maravillosa parecía inundar su rostro. «¡Eres un ángel!», exclamó el joven duque, rodeándole el cuello con su brazo y besándola. 4 días después de estos singulares eventos, un cortejo fúnebre salió alrededor de las 11 de la noche de Canterville Chase. La carroza iba tirada por 8 caballos negros, cada uno de los cuales llevaba como adorno en la cabeza un penacho de plumas de avestruz que se mecían simulando un saludo. El ataúd de plomo iba cubierto con un vistoso paño de púrpura, sobre el cual tenían bordadas en oro las armas de los Canterville. A cada lado de los coches iban los criados portando antorchas encendidas, y el cortejo resultaba grandioso e impresionante. Lord Canterville presidía el duelo, llegado especialmente de Gales para asistir al entierro. Ocupaba junto con la pequeña Virginia el primer coche. Luego seguían el ministro de los Estados Unidos y su esposa, después Washington y los 3 muchachos, y en el último coche iba la señora Umney. Todos estuvieron de acuerdo en que después de haber sido asustada por más de 50 años de su vida por el fantasma, tenía perfecto derecho a verlo desaparecer para siempre. Se mandó cavar una profunda fosa en un rincón del cementerio, precisamente al abrigo del añoso ciprés, y el reverendo Auguste Dampier dio las oraciones de manera imponente. Cuando terminó la ceremonia, los criados, conforme antigua costumbre instituida por la familia de los Canterville, apagaron sus antorchas. En el momento en el que el ataúd fue bajado a la fosa, Virginia se adelantó y depositó encima una gran cruz hecha con flores de almendro, blancas y rosadas. La luna asomó por detrás de una nube, inundando el pequeño cementerio con su plateada y silenciosa luz. De una cercana arbolera se elevó el canto de un ruiseñor. Virginia recordó entonces la descripción que le hizo el fantasma del jardín de la muerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y durante el regreso a casa apenas habló. A la mañana siguiente, antes de que Lord Canterville marchara a la ciudad, el señor Otis fue a hablar acerca de las joyas que el fantasma había regalado a Virginia. Eran únicas, especialmente un collar de rubíes, de vieja montadura veneciana, que era una muestra fastuosa del trabajo del siglo XVI y de excesivo precio, que el señor Otis sintió recelo en admitir que su hija las aceptara. «Milord», le dijo, «sé que en este país se aplica el principio de manos muertas, lo mismo a tierras que a pequeños objetos, y es evidente para mí que estas joyas pueden considerarse herencia familiar. Por tanto, le ruego que las lleve a Londres y las considere como parte de su patrimonio, restituido en extraordinarias circunstancias. En cuanto a mi hija, es solo una niña,
y hasta ahora me complace decirlo, ha demostrado poco interés por estos objetos de lujo superfluo. Sé por mi esposa, cuya autoridad no es nada despreciable en objetos de arte, ya que tuvo privilegio de pasar varios inviernos en Boston, que estas piedras preciosas son de gran valor monetario y que si se pusieran en venta podrían obtenerse una buena suma de dinero. Por tales circunstancias, Lord Canterville, podrá usted reconocer que no puedo aceptar que permanezcan en posesión de ningún miembro de mi familia. Tales baratijas, por apropiadas y necesarias que sean para la dignidad de la aristocracia británica, estarían fuera de lugar entre personas educadas en los principios perpetuos que rigen, pudiera decirse, la sencillez republicana. No obstante, debo mencionar que Virginia desea que le permita a usted conservar el cofrecillo como recuerdo de su infortunado, aunque descarriado antepasado. Como es muy viejo y está en muy mal estado de conservación, quizá encuentre usted razonable acceder a su petición. Por mi parte, confieso mi sorpresa al ver a uno de mis hijos demostrar simpatía hacia un medievalismo del tipo que sea, y solo me lo explico si se tiene en cuenta que Virginia nació en uno de los suburbios de Londres poco después de que mi esposa regresara de un viaje a Atenas. Lord Canterville escuchó atentamente el discurso del digno ministro. Se atusaba el bigote de vez en cuando para disimular una sonrisa involuntaria, y una vez que el señor Otis terminó su discurso, le estrechó afectuosamente la mano diciéndole: «Mi querido amigo, su encantadora hija dio a mi desafortunado antecesor, Sir Simon, un importante servicio. Tanto yo como mi familia estamos en deuda con ella por su gran valor y atrevimiento. Las joyas le pertenecen. Si yo osara quitárselas, el viejo malvado no tardaría ni 2 semanas en salir de su tumba para amargarme el resto de mi vida. En cuanto a que sean joyas de familia, no pueden considerarse como tales si no están mencionadas en un testamento o documento legal. Además, la existencia de estas joyas fue siempre ignorada. Le aseguro que tengo el mismo derecho a ellas que su mayordomo, y me atrevo a decir que cuando la señorita Virginia sea mayor, se mostrará satisfecha al lucir joyas tan exquisitas. Además, señor Otis, olvida usted que compró el inmueble y el fantasma según inventario, así que lo que le pertenecía al fantasma pasa al momento a su poder. No obstante, las muestras de actividad de Sir Simon por los corredores, según la ley, estaba verdaderamente muerto y su compra lo hace dueño de sus bienes. El señor Otis se quedó muy preocupado por la negativa de Lord Canterville y le suplicó que reflexionara de nuevo en su decisión, pero el extraordinario par se mantuvo firme y terminó por convencer al ministro de que permitiera a su hija conservar el regalo hecho por el fantasma, y cuando en la primavera de 1890 la joven duquesa de Cheshire fue presentada a la reina con motivo de su boda, sus joyas despertaron la admiración de todos, porque Virginia recibió títulos nobiliarios, premio que se le otorga a todas las niñas americanas que han sido buenas, y se casó con su joven enamorado tan pronto llegó éste a la mayoría de edad. Eran ambos tan encantadores y se amaban de tal modo que todo el mundo se mostraba satisfecho con aquella pareja, a excepción de la vieja marquesa de Dumbleton, que había intentado casar al duque para una de sus hijas solteras y había dado nada menos que 3 banquetes para conseguirlo. El señor Otis sentía un gran afecto personal por el duque, pero teóricamente era enemigo de títulos y, según sus propias palabras,
Temía que en medio de las influencias enervantes de una aristocrática ávida de placeres, su hija olvidara los verdaderos principios de la sencillez republicana. Sus aprensiones quedaron en el olvido al avanzar por la nave central de la iglesia de San Jorge en Hanover Square, llevando a su hija del brazo. No había un hombre más arrogante a lo largo y ancho de Inglaterra. Pasada la luna de miel, el duque y la duquesa fueron a Canterville Chase, y al día siguiente de su llegada se dirigieron por la tarde al solitario cementerio cerca del Pinal. En un principio surgieron dificultades sobre la inscripción que se pondría sobre la lápida de Sir Simon, pero por fin decidieron grabar las iniciales del nombre del anciano caballero y las líneas escritas sobre el ventanal de la biblioteca. La duquesa había traído consigo un ramo de rosas que dejó sobre la tumba. Después de permanecer un momento de pie junto a ella, caminaron hacia el claustro en ruinas de la antigua abadía. La duquesa se sentó sobre una columna caída, mientras su marido, descansando a sus pies, fumaba un cigarrillo. De pronto le cogió la mano y le dijo: «Virginia, una mujer no debe tener secretos para su marido». «Pero, Cecil, no tengo secretos para ti». «Sí los tienes», insistió sonriendo. «Nunca me has contado lo que ocurrió mientras estuviste encerrada con el fantasma». «Jamás se lo he dicho a nadie», contestó gravemente Virginia. «Ya lo sé, pero podrías decírmelo a mí». «Te ruego que no me lo pidas, Cecil, porque no puedo decírtelo. Pobre Sir Simon, le debo mucho. Sí, no te rías, Cecil. De verdad que le debo mucho. Me hizo ver lo que es la vida, lo que significa la muerte y por qué el amor es más fuerte que ambos». El duque se levantó, besando amorosamente a su esposa. «Puedes guardar tu secreto mientras yo sea el dueño de tu corazón», murmuró. «Siempre ha sido tuyo, Cecil. Y algún día se lo relatarás a nuestros hijos, ¿no es verdad?». Virginia se ruborizó.